Nos encontramos en Galway, cambiamos de ciudad. Se trata de una localidad situada en la costa oeste de Irlanda. Aquí vive y trabaja un aragonés, se llama Carlos Marcuello y actualmente está en el servicio de catering de un hospital. Hoy se ha pedido el día libre para atendernos. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Hola. Encantada. Aitana de Aragoneses por el Mundo. Bueno, Carlos o Barrenas, ¿cómo te llamo? Carlos mejor, ¿verdad? Barrenas me llaman en Ayerbe, mi pueblo, pero bueno, ya que estás tú aquí, mejor Carlos, y mejor que Charles, ¿no? Que Charles, ¿no? Bueno, yo estuve aquí en septiembre, un mes entero, ¿no? Estudiando, haciendo un curso intensivo de inglés, y bueno, me fue muy bien, me gustó mucho la ciudad, y me dije, bueno, pues algún día volveré, ¿no? Vaya, y así fue, ¿no? En enero, volví hasta hoy, y pero claro, ya fue un poco venir a trabajar. ¿Qué te hizo volver aquí por segunda vez? ¿O quién? Bueno, pesó mucho, vaya, conocí una chica en septiembre, una chica coreana. Bueno, pues ahí surgió algo, ¿no? Y luego lo mantuvimos a distancia en España. Ahora ya está en Inglaterra, porque sí, ella solo estudia y sigue su curso en Inglaterra. Y la idea era irme con ella. Ahora, ¿no? Se fue la semana pasada, pero claro, yo pensé, digo, bueno, Solgi, se llama así, Solgi. Me ha costado mucho encontrar trabajo, más de un mes. Ahora que tengo, no voy a dejarlo, ¿no? Has comentado que tu novia Solgi estuvo en Ayerbe, Navidades. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un poco una revolución, vaya, una chica oriental en Ayerbe. Puede que fuera la primera de la historia de mi pueblo. Bueno, esto es el arco hispánico, bueno, que son dos, como ves, ¿no? Y es lo que queda de la sede portuaria. Y digamos que lo llaman así, arco español, Spanish Arch, porque era entonces, en el siglo XVI-XVII, cuando estaba más intenso el tema comercial, ¿no? Con nuestro país, sobre todo comercio de vino. Y de hecho, ya te digo que les encanta el vino español, aún hoy, madre mía. Y sí, ya lo creo. Lo dices con conocimiento de causa, ¿verdad? Mucho. De hecho, lo sé. ¿Qué tal te has adaptado aquí, viniendo como vienes de Ayerbe, que es una población con unos 1000 habitantes? Al ser una ciudad pequeñita, pues como si fuera un poco el doble que Huesca, te sientes un poco como en un pueblo, ¿no? Te conoces con la gente enseguida, ¿no? Y es tranquila. Muy bien, muy bien. Esta es la iglesia medieval más grande de Irlanda. Un poco lo característico, ¿no? Tiene su interés histórico, ¿no? Y es también la sede de la iglesia protestante. Aquí no, son profundamente católicos la gente. Has dicho que los irlandeses son muy religiosos. ¿Son dados también a hablar de política? No les va mucho. O sea, es más, cuando dimitió el presidente del gobierno, claro, pues yo estuve muy interesado en el tema, pero la gente no pasaba. Le dije cuando conocí la noticia de mañana, sí, dijo, ostras, ¿sabes que ha dimitido el primer ministro? Ah, sí, bueno, pues nada, estaba por ahí tema de corrupción. Digo, vaya. ¿Tú has sido político en Ayerbe? Bueno, político. fui concejal 2 años. Y bueno, político sí, ¿no? Estuve ahí trabajando un poco por el pueblo, por Ayerbe, y bien, una etapa bonita. Aitana, bienvenida a mi casa. Muchas gracias. Es bonita, pasa por aquí a la cocina. Y algunos compañeros de Hi People. Ellos son de Hungría, son Christian y Peter. Ella es Ginny, es de Corea del Sur. Ellos son Diane y Mónica. Mónica es polaca y Diane es de Croacia. Bueno, ¿cómo se lleva sobre la convivencia intercultural? Bien, lo llevamos muy bien, ya lo creo. Y de hecho, pues nos hemos marcado unas reglas, ya ves, las rules, para que todo vaya mejor, porque hasta ahora era una cosa un poco caótica, ¿no? Cada uno hacía lo suyo y... ¿Tema limpieza sobre todo? Ahí está. Estaba la cosa un poco dura, ¿no? ¿Las reglas? Sí, las impuso la chica, la Mónica. Ah, la polaca. Sí, vaya, pero muy bien, ¿eh? Yo pensaba que habías sido tú con tu talante político. No, yo me quedé en nada, o sea, ya se impuso y claro, no, y por mí mucho mejor, ¿eh? Pues ya ves que esta es mi habitación. Chiquitina, ¿no? Pero buena acogedora. Bueno, sí, ya ves, es lo que hay, ¿no? Aquí tengo, pues eso, una foto de mis amigos, ahí tengo a Ayerbe, la foto, y esa foto, bueno, esa noticia me la mandó mi madre, que es el tema de la enclavación en Ayerbe, un acto muy típico, ¿no?, de la Semana Santa, que siempre participo, pero este año no he podido por razones obvias, ¿no? Bueno, pues ya que has conocido mi casa, ahora te voy a enseñar lo que es mi segunda vivienda, ¿no? Que es el pub O'Connors, mi favorito es el pub, ¿no? Por excelencia. Auténtico. Sí, no, muy irlandés. Vaya, por favor. Hola. Hello, everybody.
ellos. Mucha población asiática por aquí, ¿eh? Sí, vaya, la mayoría de ellos, y algún chico polaco también, y me llevo muy bien con ellos. O sea, son gente con la que tengo mucha afinidad, conozco a muchos de ellos pues un poco por mi novia y tal, y a otros por el trabajo. ¿Los tienes claro cuándo vas a volver a Aragón o no? No mucho, pero bueno, volveré, vaya, eso está claro, ¿no? Recomiendo a toda la gente que pueda, que podemos todos, ¿no? Es decir, simplemente venir aquí a estudiar, a trabajar, lo que cada uno pueda o quiera, y pues vivir una nueva experiencia, una temporada, ¿no? Lo que uno quiera. Pero vaya, recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues que tengas mucha suerte, tomes la decisión que tomes, Vale. Carlos. Gracias. Un placer y Igualmente. disfrutar de la noche de Bolo, que tiene muy buena pinta. Ya lo creo, mucho Adiós. peligro. Bye.